Bueno, pues aquí tenemos el gusto de tener a Juan Alberto Cedillo de paso en México, en la Ciudad de México. Es periodista, escritor y autor de una trilogía de libros que habla de la presencia de los nazis en México. Es colaborador de EFE, Proceso y con mucho honor de Enlace Judío. Y Mucho gusto es para mí. considerado como el mayor especialista en México sobre el tema de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Tú dices que México se volvió un lugar de refugio para los nazis después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, entonces ahí cuento un poco lo que mis libros tratan, ¿no? A mí me toca estar en Washington en 1986, cuando el gobierno de los Estados Unidos empieza a desclasificar documentos históricos de la Segunda Guerra Mundial. Habían pasado 60 años y se empieza a filtrar de que hubo una gran actividad a la Alemania nazi en nuestro país. ¿Qué vinieron a hacer? Pues principalmente ya había tener un acuerdo con Cárdenas para que Cárdenas le vendiera el petróleo a Hitler desde el 38, desde febrero del 38, antes de la expropiación. Hicieron propaganda, investigaron todo el poderío militar de Estados Unidos desde la frontera norte de México, hicieron alianzas, les colocaron a los submarinos alemanes que operaban en el Golfo de México, les colocaron, por decirlo de esa manera, gasolineras en islas como la que está enfrente de Tuxpan, donde los submarinos nazis ya no tuvieron que regresar a Europa y pudieron atacar los buques que llevaban suministros a Inglaterra. Entonces hicieron operaciones de altos vuelos en México, pero esa historia no estaba registrada. Y el hecho que hayan contado ¿Esto con, antes de que Estados Unidos entrara a la guerra? ¿O desde antes que entrara la guerra y desde cuando antes? entra la ¿Y guerra, cuando cuando entró? entra la guerra. Es decir, ellos estuvieron muy activos hasta el año 42 con actividades de espionaje, de propaganda y de contrabando de materias primas para Hitler. Es decir, estuvieron muy activos. De hecho, tuvieron una de las organizaciones de inteligencia en México más grandes fuera de Europa, ¿no? Y entonces, como se habían quedado con muchos colaboradores, recordemos que en la Segunda Guerra Mundial Hitler tuvo mucha simpatía en toda América Latina Ujú. durante la Segunda Guerra y mucha simpatía en México. De hecho, el presidente Ávila Camacho es un Simpatiza, simpatizante, admirador de admirador. los nazis. Entonces, como se quedan con una gran fortaleza en México al final de la guerra, cuando ya viene el descubrimiento de todo lo que fue el holocausto, el genocidio contra el pueblo judío, pues si se los van a colgar en los tribunales de Nuremberg, eh, la, ya sabes, miles huyen, ¿no? Porque no participan nada más los jerarcas, participan mucha gente en muchos niveles. Y no solamente el genocidio se había hecho en la Alemania, el principal genocidio, yo que te puedo decir, se hizo fuera de Alemania, ¿no? En Polonia, en Bielorrusia, en Ucrania, en otras partes, ¿no? Los Ustashas y otros grupos que participaron en el genocidio. Todos ellos huyen, jerarcas huyen. Muchos se conoce que huyeron a Argentina, otros a Brasil, otros poquitos a Chile, Bolivia. Pero México no estaba en el radar de que estos criminales de guerra huyeron en México. Como tengo más de 20 años investigando este tema, en este transcurso, en archivos de México, en archivos de Estados Unidos, en archivos de Argentina, en archivos de Alemania, encuentro que hay indicios y hay confirmados que se vinieron a esconder a México, estuvieron aquí. ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo llegaron? Esa es la investigación que intento desarrollar. Y no es una investigación fácil, pero ya está confirmado que sí se vinieron a esconder a México. ¿Y todavía siguen ellos y su ideología en México? Pues mira, la mayoría de ellos ya no están vivos. Simplemente ya es una cuestión histórica de documentar si hubo apoyo para que se escribieran en México, pero sí dejaron una herencia en México. ¿Qué Sí dejó. herencia? Pues de la ideología nazi. Sí, hay en Pero Chiapas. sus hijos, sus descendientes, sus Um, alumnos, sus discípulos. pues eso es lo que había que conocer. Eso yo no lo puedo decir ahorita. Eso es lo que hay que investigar y confirmar. Pero, por ejemplo, colegas de Francia ya confirmaron que, que estuvieron aquí y lo van a publicar próximamente, que tienen aquí jerarcas nazis o colaboradores nazis, digámoslo así, que participaron y que se escondieron en México.
Y basándose en tus investigaciones, me imagino. No, porque Europa tiene su propia dinámica. Sí han reconsiderado mis investigaciones, pero porque no había mucho. Los libros más interesantes que había era el de Alicia Gochman, el de camisas militares y desfiles, y otro libro que a mí me parece muy bueno, que son los tres grandes investigadores del tema, es el de José Luis Ortiz Garza, que se llama La Guerra Secreta en México, pero él se centra en la parte de la propaganda nazi a través de los medios de comunicación mexicanos. Sí hay, pero Europa tiene porque Europa sí, este tema se ve muy diferente desde México, como lo vemos nosotros, ¿no? Desgraciadamente, te digo, en México esta información apenas a partir de que salen mis libros se empezó a retomar por muchas gentes. Ya salió libros donde hablan de Perote, donde estuvieron ahí refugiados los colaboradores de la Alemania en México, y empieza a haber más libros y más investigación en este campo, que desgraciadamente es un campo muy interesante, muy importante, pero era muy inédito. Tú dices en Chiapas. Chiapas. ¿Qué pasó en Chiapas? En Chiapas había ya desde antes de la Segunda Guerra Mundial, desde principios del siglo XX, una buena cantidad de alemanes, porque eran propietarios de las fincas cafetaleras de la zona del Soconusco y en Guatemala. Esta comunidad en Chiapas, cuando Hitler sube el poder, ya en el 38 está preparando la invasión de Polonia. Se escuchaba mucho en México el discurso de Hitler a través de radios de onda corta. Aquí en México la revista Timón y José Vasconcelos y el embajador, el delegado de prensa de la embajada alemana empieza a penetrar en todos los medios mexicanos. Controla la revista Siempre, controla la Universal, Excelsior, la XW, y ellos están difundiendo gran cantidad de información a favor de Hitler, por eso tanta simpatía. Y en Chiapas, cuando empieza la guerra, una buena cantidad de hijos de alemanes nacidos en México renuncian a la nacionalidad y se van y se suman al ejército del Tercer Reich. Y estos alemanes incluso... Renuncian a la nacionalidad mexicana. Sí, porque ellos eran nacidos en México. Ajá. Se van incluso adolescentes de 16 años. Digamos que de una comunidad de 6,000 alemanes que había en los años 40 en México, digamos, por lo menos 300 jóvenes se fueron a sumarse al ejército de las Wehrmacht. ¿Y esto cómo se sabe? Porque al final de la Segunda Guerra Mundial, ya destruidos, los que sobrevivieron, y como Europa estaba devastada, entonces sí quisieron retornar a su nacionalidad mexicana para escapar para acá. Hicieron trámites para regresar a México en el consulado de Alemania, el consulado mexicano en Frankfurt. Y entonces tenemos que en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el archivo histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, una buena cantidad de mexicanos que pelearon por Hitler queriendo regresar a México. Y varios de ellos habían alcanzado nivel de oficiales. Y ahí por eso también hay que, en esta huida de criminales, si entre esos oficiales que regresaron, mexicanos que se volvieron con cierto rango, venía gente de la SS, porque la SS fue el que fueron el instrumento para cometer el Holocausto. Y venían gente de la SS a México. Eso es lo que hay que investigar. Por eso esta investigación es lo último y es una investigación difícil, no es para una persona, ¿no? Es para un equipo. Claro. Y con muchos recursos también, Claro. que son los que siempre nos van a faltar a los periodistas en México. Claro. Y cuéntanos de tu último libro. Mira, mi último libro tuve la fortuna de contactar a su nieto. ¿Al nieto de? El último libro es la biografía de George Nikolaus. Sí. George Nikolaus era el jefe de la inteligencia del ejército alemán que manda a Weber a México, que es el que coordina todas las actividades de espionaje en México. Con un equipo. Weber. Sí, la Weber. Ajá. La Weber, la inteligencia del ejército. Él es un oficial de la inteligencia del ejército. Okay. ¿Cuáles son las actividades que vino a hacer en México él? Principalmente espiar la capacidad industrial de los Estados Unidos. Estamos en los tiempos donde no hay internet, no se conoce la producción de acero.
y Alemania quería tener muy claro al principio, esto estamos hablando de los 40, Estados Unidos no entra a la guerra todavía, querían saber los Hitler y sus generales, querían tener muy claro cuál es el apoyo que les podría dar los Estados Unidos a Inglaterra, porque él estaba preparando la invasión de Inglaterra en ese momento. Y además, desde el 38, desde febrero del 38, Hitler, a través de un enviado, había hecho el acuerdo con Cárdenas para que él sabían que iba a tener el interés de expropiar el petróleo, para el petróleo expropiado, que ya no le iba a poder vender Cárdenas por el boicot de Inglaterra, Holanda y Estados Unidos, él se lo iba a comprar. Entonces ellos firmaron un acuerdo previo antes. Nosotros te compramos el petróleo. Cuando se expropia el petróleo, se hubiera quedado ahí sin el acuerdo con la Alemania nazi, ¿no? El 70% del petróleo que estaba sacando México se va para Italia supuestamente, pero en realidad se va para Alemania. Y este hombre que viene a hacer toda esa actividad es un oficial, es capitán del ejército. Se convierte en el principal operador, opera durante 2 años exitosamente, manda mucha información, tiene colaboradores mexicanos que le están dando secretos que está firmando el gobierno de Ávila Camacho con Roosevelt para la defensa continental. Está recibiendo mucha información, está mandando todo lo que se considera estratégico como materia prima. Gracias a Miguel Alemán, que era secretario de Gobernación, mandan de contrabando a través del puerto de Veracruz y a través de la zona de Tres Bocas ahora, mandan aluminio, tungsteno y mercurio. El mercurio se convierte en un material estratégico para la Alemania nazi. Entonces está mandando de contrabando todo eso. En México tiene protección. Los archivos que yo conozco en 1986 es toda la inteligencia de Estados Unidos poniendo la atención ahí. Lo capturan, lo mandan a Estados Unidos, se queda ahí hasta el final de la guerra. Mis libros lo mencionan en los primeros libros, ¿no? Y su nieto, al final de la Segunda Guerra Mundial, George Nikolaus, se va a Argentina. Y su nieto, que era un niño de 8 años, empieza a escuchar las historias de su abuelo, que su abuelo le cuenta como aventuras de lo que hizo en México. Entonces me busca el nieto porque dice, mira, en México hay un autor que escribe sobre mi abuelo, ¿no? Y me propone escribir la biografía de su abuelo, porque para él, como nació en Argentina, no trae el peso de la vergüenza del nazismo. Pero su padre, es el hijo de George Nikolaus, pone el grito en el cielo. ¿Cómo que le vas a escribir la biografía? Si eso no se debe conocer, al contrario, se debe esconder, ¿no? Entonces mis libros, el papá, como el niño está muy entusiasmado de que bueno, ya no es un niño, ahora es una persona de 50 años, está muy entusiasmado que se cuente la historia de su abuelo, pues el papá habla conmigo, ve los libros y ve que son muy objetivos. Yo no trato de ser el maldito ni calificativo, simplemente rigurosos de la historia. Y le autoriza al papá que me entregue los archivos, biografías, fotos. Y entonces es la biografía de George Nikolaus, las actividades que hizo en México, y te digo, la más sofisticada, que no fue él directamente la que le hizo, lo hicieron otros desde Nueva York, fue que se colocaran estos barriles con diésel en varias islas del Caribe para que los submarinos alemanes que estaban operando en el Golfo de México pudieran hundir barcos ingleses que llevaban suministros ingleses. Hundieron 1000 barcos que llevaba durante la guerra. Con el apoyo de los mexicanos. De los mexicanos. Que les pusieron los barriles de petróleo en las islas y suministros para que ahí la tomaran. ¿Qué islas son? La principal, la isla de Lobos, que está frente a Tuxpan. Ahí les pusieron suministros, diésel, en el Caribe también, y entonces estos submarinos tenían penetrado el puerto de Buenos Aires, el canal de Panamá y el puerto de Tampico. Y desde ahí sabían qué barcos ingleses estaban saliendo desde Nueva York, desde Luisiana, desde Brownsville, desde Panamá, desde Argentina, desde México, para llevarles suministros a Inglaterra, y estuvieron hundiendo
esos barcos. Esto es parte de la guerra que está en Inglaterra, pero no está en México. Esto es mucho más desconocido en México. Esto es la novedad del libro que acabo de publicar. Y entonces estos submarinos hundieron 1000 barcos gracias a ese apoyo que tuvieron desde México. Y la Marina en Alemania lo considera la mayor operación bélica exitosa de ellos, por parte de ellos. Y como nosotros no tenemos una cultura de la Segunda Guerra Mundial, esto se ve como muy soft, ¿me entiendes? No se capta todavía la dimensión del que no jugamos un papel neutral. México realmente en la Segunda Guerra Mundial, ahora que se descubra todo esto y que se analice y que se conozca, fue un socio secreto estratégico de Hitler. De Hitler. Sí, México no fue neutral en la Segunda Guerra Mundial, para nada. Porque a pesar de que se hizo el apoyo secreto, finalmente le dieron apoyo. Le vendieron petróleo, les facilitaron los ferrocarriles por el contrabando. Pero era porque los dirigentes en este momento Sí, pero tenían la ideología mira, o porque les convenía. pero también había que entender que en la Segunda Guerra Mundial, que el holocausto se estaba conociendo en secreto, se estaba haciendo en secreto, no lo sabían, y ellos estaban colaborando con un país que estaba en guerra. Ellos no entendieron que estaban colaborando con un país que estaba cometiendo el peor genocidio de la historia. Si lo hubieran sabido, yo creo que no lo hubieran apoyado, ¿no? ¿Pero eso por ganancia económica Claro, o por...? claro. Y por simpatía. Y por No, simpatía. sí, claro, tenía mucha Sí. simpatía porque, por ejemplo, los militares alemanes y el gobierno de Ávila Camacho, que es un militar, 100% militar, siempre admiraron al ejército de Hitler, que puso marcialidad, el paso de ganso, toda esta parafernalia de las grandes marchas, que copia de las óperas de Wagner, de las banderas, de todo este asunto. Y sobre todo, los uniformes. Les llamaron mucho la atención estos uniformes negros, lustrosos, que para colmo de males los diseñaba Hugo Boss, ¿no? Entonces, tenemos a un ejército que era, en ese momento, que además se estaba oponiendo al Imperio Británico. En ese momento Alemania era como el David contra el Imperio Británico, que era el Goliat, ¿no? Que controlaba todo. Entonces, para Latinoamérica se ve muy diferente, ¿me entiendes? Es muy diferente la manera como observamos la Segunda Guerra Mundial. Pues si quieren saber más, Hombre, lean la enlace biografía judío. y lean la biografía de George Nikolaus. George Nikolaus. ¿Dónde se consigue? Está en todas las librerías. Tengo la suerte que me publica Penguin Random House, que es la editorial más grande a nivel internacional. Entonces ellos lo consigues en Amazon, lo consigues en Gandhi, lo consigues en todas las librerías digital y la versión impresa. Y en especial los nazis en México. Sí, ese está agotado, fíjate. Está agotado. Sí, está agotado. Y no va a hacer otra edición. La editorial lo tiene que hacer, pero desgraciadamente desde la guerra de Ucrania, la industria editorial tiene una crisis muy, muy fuerte, de papel, de muchas cosas. Se los invito a leer los libros de Juan Alberto, que son apasionantes, así como sus artículos en Enlace Judío. Y muchísimas gracias, Juan Alberto, gracias a por ti. esta entrevista. Es para mí un placer estar con ustedes y además pues tener esta oportunidad, porque te digo, el problema es que la información que no es más rigurosa alimenta este discurso de odio, ¿no? Es muy peligroso en este momento. El reto en este momento, ¿no? Sí. Contrarrestar los discursos de odio. Sí, totalmente. Si no, nos metemos en un grave problema. Pues muchísimas gracias. No, gracias a ti, Ma. Siempre es un gusto. Gracias. Gracias por todo.